Hola, soy María Garrido y en el siguiente video te voy a explicar errores comunes que solemos cometer en problemas de vectores, cinemática y desplazamiento en cálculo de vectores. Comenzando con el problema número 1. Iniciamos calculando y resolviendo el problema número 1, el cual nos solicita en el inciso A el cálculo de la resta entre el vector en B menos 2 veces el vector A. Inicialmente lo que debemos de realizar es obtener lo que es tanto la magnitud como el ángulo de ambos vectores. En este caso yo lo que realicé es obtener el ángulo de B mediante la resta de 180. Bueno, con estos datos lo que tenemos que hacer es hallar la componente en X y en Y de ambos vectores, lo que se hace mediante cosenos y senos, como bien se puede observar. Luego, con los resultados obtenidos, se realiza lo que es la resta entre el resultado del vector B menos 2 veces A. Ese valor nos da un vector resultante de menos 92.52 y menos 19.35. Luego, con estos datos, obtenemos ahora sí el vector resultante, que sería la raíz de ambos números mencionados anteriormente al cuadrado, y esto nos da un dato de 94.52. Luego, lo que debemos de hacer es obtener el ángulo, que se obtiene mediante el cálculo de la tangente inversa de la componente Y dividido la componente en X, que nos da un ángulo resultante de 11.81. No obstante, a este ángulo, para que esté completo, debemos de sumarle 180, por tanto al final de 94.52 y 192 grados. Luego nos solicita el cálculo de la magnitud del producto cruz entre los vectores. Este cálculo se realiza mediante la multiplicación de ambos vectores por el seno del ángulo de B menos el ángulo de A. Aquí se muestra la operatoria a realizar, que sería de 44 por 96.5, y el seno de B, que es 124 grados, menos 28 grados, que es el ángulo de A, y nos da un resultado de 1159.61 en producto cruz, que es lo que nos solicita el problema número 1, quedando resuelto. Debemos de notar que el producto cruz es relevante para poder obtener un escalar en una forma tridimensional. Luego el problema número 2. Ahora pasamos al problema número 2, el cual nos solicita inicialmente graficar la gráfica velocidad versus tiempo. Esta la podemos obtener mediante el cálculo de las velocidades obtenidas en cada tramo. Al final son 4 tramos. La primera se calcula simplemente multiplicando la aceleración en ese tramo y el tiempo, ya que no hay una velocidad inicial. Luego el segundo tramo es la misma velocidad, ya que si podemos notar en el gráfico de la aceleración, ya que es una aceleración cero, entonces la velocidad será constante. Luego en el intervalo número 3, para hallar la velocidad hay que sumar la velocidad inicial más la aceleración en ese tramo por tiempo. Esa es la velocidad inicial, como bien sabemos, será de 8 metros sobre segundo, más la aceleración en ese tramo, que es menos 2 metros sobre segundo separado por el tiempo de ese tramo, que es de 10 a 12, es decir, de 2 segundos, y nos da una respuesta de 4 metros sobre segundo. Y finalmente el cuarto intervalo posee, ya que es una aceleración cero, igualmente la velocidad es constante y por ende será de 4 metros sobre segundo. Luego pasamos a la segunda pregunta, que nos solicita calcular el desplazamiento entre el tiempo 10 a 16 segundos, por lo que lo más fácil para poder realizarlo es encontrar las áreas de cada superficie y así poder hallar pues el desplazamiento. Inicialmente deberíamos de calcular el área del tiempo 10 a 12 segundos mediante pues el cálculo del área de un trapecio. Tenemos entonces que sumar las dos bases, que es 8 más 4 dividido 2, y por el tiempo de ese intervalo, que son 2 segundos, y eso nos da el resultado de 12 metros. Y hay que hallar también el desplazamiento durante el tiempo 12 a 16 segundos, y eso, como bien se puede notar en la fórmula, en la forma de la gráfica, es un cuadrado, por lo que simplemente debemos de multiplicar, porque el área del cuadrado es el lado al cuadrado. Entonces 4 pues nos daría 16 metros. Y finalmente esos desplazamientos que habíamos obtenido debemos de sumarlos, y eso nos va a dar una respuesta de 28 metros. Luego finalmente nos solicita escribir la función posición versus tiempo entre 0 segundos y 2 segundos.
Debemos de tener claro que la fórmula para hallarlo es la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Es relevante recalcar que como nos están mencionando que empezamos del tiempo cero, no va a haber una velocidad inicial. Además, el mismo problema nos dice que parte del reposo, por lo que esa parte de la ecuación queda anulada y simplemente la respuesta va a ser 5 más un medio por 4, que en este caso es la aceleración, y entonces la fórmula nos quedaría como 5 más 2 por tiempo al cuadrado en metros, durante un tiempo de 0 a 2 segundos. Finalmente, el problema número 3. Resolveremos el problema número 3, que es un problema de utilizando vectores, y lo que tenemos que tener claro es lo que nos solicitan, que básicamente es, nos mencionan a dos individuos, Jaime y Corina. Corina está en la posición en que se encuentra un tesoro y Jaime tiene la llave del tesoro. Lo que nos piden es encontrar la resta entre el vector de Corina menos el de Jaime, es decir, posición inicial menos posición final. Entonces, inicialmente lo que debemos de hacer es plantear el diseño del vector, que aquí está dibujado e ilustrado para su comprensión. Luego, básicamente debemos de hallar las componentes en X y Y de ambos vectores con los ángulos que nos están brindando pues, el problema. Con ese ángulo, lo que realizamos es el cálculo de las componentes en X y Y. Luego, al obtenerlas, realizamos la resta y nos queda como el vector resultante 5.826 en X y 27.167 en Y. Y luego entonces hallaremos el vector resultante, que es básicamente la raíz cuadrada con la suma de ambas cantidades al cuadrado, y eso nos va a dar un total de 27.8 metros. Y para hallar el ángulo pues se hace la tangente inversa de la componente en Y y de la componente en X, que nos da un ángulo total de 77.893. Lo importante de acá es comprender lo que nos solicita el problema, que es básicamente el desplazamiento del dron. El dron que se encuentra donde está Jaime, por lo que el dron tiene que volar de donde está Jaime hasta donde Corina, por lo que básicamente lo que necesitamos es llegar a la posición inicial. Al obtener estos resultados, podemos llegar al desplazamiento que se debe realizar para que el dron lleve la llave a Corina y ambos puedan obtener el tesoro. Esta es la resolución de los problemas, espero haya sido de su agrado y puedan servirte para próximas ocasiones.